Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda edición de los Foros Artes, Humanidades y Empresa, una iniciativa de la Fundación Banco Sabadell y del Círculo de Bellas Artes en el marco de este gran proyecto que empezamos el año pasado llamado Cultura en Residencia y que aspira a repensar determinadas líneas del sector cultural pues en aras de una innovación, ¿no? Y de la unión o contaminación, como querramos decirlo, con otros sectores. La jornada de hoy le hemos dedicado a un tema interesante, espinoso, también, que es este tema de mecenazgo, patrocinio y alianzas culturales, tendencias en financiación cultural. La verdad es que tenemos un cartel excepcional. La conferencia inaugural correrá a cargo de Alejandra Queizán, que es la responsable de patrocinio, mecenazgo y amigos del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Una persona, la verdad, referente en el sector y, bueno, a la vista está, ¿no?, lo que estáis haciendo en el museo, que yo creo que es ejemplar para todos los que nos dedicamos a este sector. Y luego habrá una mesa redonda moderada por Ludovica Semat, que es el director de Arte y Patrimonio en Sedena, con pues también tres personas extraordinarias muy expertas de estas cuestiones, cada una desde su campo, ¿no? Pepa Octavio desde la Fundación Carasso, Julia Sánchez desde la Escuela de Música Reina Sofía y María Álvarez desde Efímera y también desde su papel de patrona del Círculo de Bellas Artes, no lo olvidemos. En el foro anterior, si recordáis, estuvimos hablando sobre las posibilidades que tienen las artes y las humanidades de transformar la empresa, de transformar el sector empresarial. El silogismo, de algún modo, que guiaba nuestra reflexión era el siguiente, ¿no? Si la cultura está al servicio de la transformación social, ¿no?, si la cultura, de algún modo, siempre debe aspirar a una cierta transformación social, y esa transformación social hoy en día no se puede lograr sin una cierta implicación de las empresas, ¿no?, y de lo que Hegel llamaría la sociedad civil, entonces la cultura y las artes deben penetrar en las empresas para transformarlas desde dentro y así multiplicar su efecto de transformación social, ¿no? Esta era un poco la inspiración de esa jornada, que yo creo que fue muy productiva desde el punto de vista teórico, pero que también nos proporcionó varios ejemplos prácticos de reflexión sobre estos temas, ¿no? En este segundo foro, al que seguirá un tercero, pero en este segundo, de algún modo, dialécticamente, queremos ver el lado inverso, de algún modo, ¿no? Es decir, si antes nos preguntábamos cómo pueden influir las artes y las humanidades en la empresa, ahora nos vamos a preguntar qué nuevas estrategias puede encontrar el sector cultural para ser más viable, más sostenible, más sólido, más fuerte económicamente y de este modo garantizar su papel de transformación social. Y por lo tanto también qué estrategias puede extraer, ¿no?, de lógicas como las del emprendimiento, lógicas como las de la empresa, qué alianzas puede forjar con el sector empresarial, pero también en el interior del propio sector cultural. Y, por ejemplo, también qué transformaciones es preciso llevar a cabo en el sector para que esto sea posible, ¿no? Yo lanzo ahí algunas píldoras de sugerencia, que además son, creo, elementos que compartimos absolutamente con la Fundación Banco Sabadell, que no por nada es nuestra compañera de viaje en este y en otros proyectos, porque compartimos plenamente ese espíritu. ¿Y en qué consiste ese espíritu? Que también es propio de muchas de las entidades que están aquí y que van a hablar hoy. Pues, por ejemplo, pasar de una lógica atomizada y competitiva en el sector cultural y encerrada en sí misma, a una lógica de alianzas, colaborativa y abierta también a muchos sectores distintos del de la cultura, ¿no? O, por ejemplo, pasar de un marco de patrocinio externo, abstracto, vertical, a una lógica de co-creación, a una lógica de implicación de muchos actores en el proceso de la gestión cultural. Y, por último, pues un poco el que es el mantra que guía estos encuentros de innovación cultural y que también es otra cuestión que compartimos, obviamente, con la Fundación Banco Sabadell, y es esta reflexión sobre la innovación, ¿no? Es decir, debemos creernos, como sector cultural, nuestra capacidad de ser no solo innovadores, sino seguramente el sector más innovador. Debemos combatir
la relación unívoca o la equiparación unívoca y totalizante que se hace entre innovación y digitalización, entre innovación y desarrollo tecnológico. La tecnología es muy importante, pero las transformaciones más radicales, las innovaciones más radicales, no pueden hacerse en un sentido social y en un sentido conceptual sin esa cultura y esas artes capaces de cambiar las preguntas, de poner en duda los puntos de vista, de sospechar de los pensamientos hegemónicos, y por eso debemos reivindicarnos como los más innovadores y desde ahí también construir alianzas con el sector empresarial. Yo quiero terminar agradeciendo a todos los asistentes que en este calor sofocante se han acercado hasta aquí, y sé que no es solo por el aire acondicionado y por el vino posterior, que yo sé que ya se ha corrido la voz de que después hay un vinillo y por lo tanto la posibilidad de charlar después, pero también quiero agradecer a los equipos de la Fundación, ¿no?, del Círculo de Bellas Artes y también a los que llegan tarde. Pero sobre todo también a Sonia, pues por su complicidad, su implicación, su visión compartida y por todo lo que hace a través de la Fundación Banco Sabadell para estos fines comunes como los que discutiremos hoy. Así que muchas gracias y le cedo la palabra a Sonia. Bueno, gracias, Valerio. La verdad que nosotros, como Fundación Banco Sabadell, yo creo que hoy normalmente suelo hacer un discurso corto y me voy a alargar un poquito sin excederme, pero cuando se habla de patrocinio, de mecenazgo, de innovación y un poco de la estrategia a seguir para co-crear, que ya es una palabra bastante innovadora en sí misma, pues de alguna manera nosotros nos hemos hecho un análisis interno durante los 2 años anteriores para ver cómo podíamos aportar valor real, sobre todo al sector cultural. Está claro que en el de la educación también aportamos, pero en el sector cultural. ¿Cuáles eran los proyectos y de qué manera evaluarlos para saber cómo eficienciar nuestros recursos, que al final son limitados como la de la mayoría de financiadores, ¿no? Entonces nos propusimos un trabajo de indicadores de evaluación, en los cuales la institución podía ser relevante, pero a lo mejor no, el proyecto era relevante y a lo mejor no tanto, pero debería, y cómo este proyecto contribuía al cambio sistémico, sobre todo a corto y largo plazo. A corto es más difícil de medir, a medio plazo nos gustaba que nos lo propusiesen, ¿no? Que realmente lo que hiciéramos tuviese un impacto, que sabéis que es difícil, pero que nos lo demostrase. Entonces, no solo financiamos, no damos financiación, digamos, como regular, 15.000 euros a cada proyecto, o como me contaban que hacen otras fundaciones, no voy a decir nombres, que a ti 3.000, a ti tal. No, es una financiación a medida, es un acompañamiento a medida el que hacemos y de alguna manera es una implicación de todo el equipo, no solo mío, gracias Valerio, pero todo el equipo de la Fundación, para ver que realmente la contribución es real, ¿no? Que el dinero que estamos invirtiendo tiene una utilidad, porque hay muchos proyectos muy buenos, pero no podemos llegar a todos. Aquí hay algunos ejemplos, no solo el Círculo de Bellas Artes, en el que, por supuesto, estamos súper implicados y vamos muy alineados en todo esto que hemos creado de cultura en residencia, de plantearnos cómo la cultura podía aportar valor, la empresa a la cultura a la empresa, porque nosotros somos empresa también y creemos en la cultura, no solo desde la Fundación, sino también desde el propio banco, comprando arte, con una de las colecciones de arte más importantes que tiene de las empresas de España, que ha recibido varios premios, el último de los galeristas, que están distribuidas por todo el banco para que las disfruten empleados y clientes, o sea, eso ya de alguna manera es una contribución para los artistas contemporáneos, y luego permitiendo que nuestros empleados y los clientes puedan disfrutar de toda la contribución que nosotros hacemos en cultura. Pero es que además estamos en instituciones como la Escuela de Música Reina Sofía, en la que un día nos sentamos con Julia, con Paloma y Miquel, su presidenta, y el que era mi presidente, ahora es el presidente Ulío, el presidente de la Fundación, y las dos nos pusimos a hablar y decidimos que el sector de la clásica debía emprender. Imaginaros cómo sonó eso, sonó raro hace 7 años. O como con el Museo Thyssen, que decidimos crear un lab
para que los jóvenes artistas contribuyesen de alguna manera y crear espacios de reflexión conjunta para todo lo que eran los procesos expositivos y la mejora continua del propio museo, o con David Peralto, que te he visto llegar también tarde, por cierto, como Marta, en el que está 5.000 euros menos, exacto, cling, cling, ha bajado. Con su maravilloso proyecto de Teatro La Joven, en el que nos gusta estar, saber qué hacen, irnos a los hospitales. Ahora tenemos pendiente uno donde están haciendo esos procesos que son también de innovación y que contribuyen tanto en la salud mental de los jóvenes a través del teatro, que es tan necesario. Así que me siento orgullosa de hablar de nuestro modelo de gestión, de financiación y de contribución, porque de alguna manera es un ejemplo de cómo hacer ese mecenazgo más efectivo y realmente implicarse en los proyectos para crecer y sumar juntos. Bueno, vamos a escucharos, no me enrollo más, pero quería explicar esto. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas tardes.